el cómo deben ser las cosas, ¿no? Cómo deben hacerse para un bien común, ¿no? Y si lo hemos escuchado muchas veces, esto tal vez no es una pelea de quién puede tener la razón, porque no lo siento que va a ser de esa manera y mucho menos me da ganas de pensarlo, de pensar de que deben hacerse las cosas de una manera y que ese cómo es el que todos tienen que seguir linealmente y pues tal vez no refutar, sino es que debe haber más y más y más opciones, ¿no? Esa famosa frase de para todo hay opciones, para todo parece que se puede sustituir el cómo deben hacerse las cosas y no funciona así realmente. No pienso que funcione así porque si no, pues este mundo estaría lleno de opciones, lleno de oportunidades, lleno de que todo el mundo realmente pues no pasara necesidades. Pero realmente aquí pasamos necesidades, incertidumbres. Yo creo que esa es la palabra más hermosa, ¿no? Incertidumbres. De que alcanza para lo justo, solo hay para lo de hoy y pues habría que proyectarse tal vez en algo en un futuro, pero es tan incierto que uno no va a dar ese paso. Y uno quiere que haya un modo de hacer las cosas. Y es chévere, realmente. Querer que haya un modo de hacer las cosas que le sirva a todos, ¿no? O por lo menos ese modo seguro, que nos gusta decir, ¿no? El modo más seguro de hacer las cosas con tal de que no haya, no falta de necesidades, sino incertidumbre. Incertidumbre, una incertidumbre general, pero bueno, la incertidumbre general es de comer, de poner un pecho, claro, pero como no hay un modo de hacerlas y el único modo que se nos ha presentado es el de tome y péguese una endeudada hasta donde llegue, pues me hace pensar que cuál es el modo de hacer las cosas que queremos, porque claro, si el modo de hacer las cosas es algo muy general, algo muy, bueno, vamos a hacer un proyecto para que los y las, ¿no? Esa famosa frase, cuando uno escucha los discursos políticos, que curiosamente en los discursos políticos usted conoce a la gente, usted conoce realmente con quién está hablando, demuestra eso, ¿no? De la incertidumbre es muy grande para todos, ya uno no sabe en qué confiar, ya uno no sabe cómo direccionarse y está en el mismo discurso lo latente que puede ser de que realmente no sabemos realmente cuál es el modo que queremos hacer las cosas. Un modo que realmente uno puede iniciar desde ya, desde que ya hemos dicho, arranque y hágale, pero sin tener incertidumbre, sin saber, ¿será que sí llego? Porque aquí la mayoría de modos de planes que le proyectan a uno es, pues no se preocupe, si usted no tiene con qué, pues le quitamos lo que hizo. Y si no alcanza, pues bueno, marica, hay déficit, ¿no? Ese famoso déficit, pues usted va a quedar debiendo y debiendo y debiendo. Y uno se pone a pensar, pues, ¿cuál es el modo que estamos luchando? ¿No? Digamos que el plano general también está ahí. ¿Qué estamos luchando para, como ese modo seguro para todos? Ese modo que no haya que la incertidumbre no sea la de, pues, si no llegó, pues mi perro, ¿qué podemos hacer? Le hay que quitarle las cosas. O peor aún de un modo seguro en el que realmente usted pueda subir, ¿no? Subir en una existencia social, subir realmente en donde usted pueda vivir bien. Esa es la pelea que yo tengo, ¿no? De cómo debe hacerse la cosa. Eso es como el punto de uno, ¿no? Que uno no sabe realmente, o sea, la idea general todo lo tenemos, pero no tenemos el famoso de, bueno, ¿y qué es lo que supuestamente vamos a defender, ¿no? El cómo se deben hacer las cosas. Porque si el otro modo que queremos es, bueno, el que nos pongan ahí, el que nos pongan en una radio, en una televisión, el que ocupe el puesto determinado, va a decir, bueno, vamos a estructurar la gente así y así va a ser el plan de vida de las personas. Y entonces uno dice, bueno, hagámoslo de esa manera y eso no crearía más incertidumbre, algo que ni siquiera, o sea, no es que no se hayan tomado la delicadeza de hablarle, porque ese no es el objetivo de ellos, obviamente, porque pues uno dice, pues si usted no va a opinar y no va a dar un modo, pues peor aún. O sea, a usted lo ignoran y aparte, pues usted se tiene que acostumbrar a esta incertidumbre, que es la que tenemos hoy, ¿no? La de muchas de las cosas como estos planes que nos ponen a nosotros, esta forma de vivir que nos ponen a nosotros, pues realmente alguien sabe en qué momento se le preguntó a uno o en qué momento, no digo que no luchemos, sino en el momento de, pues, hombre,
La pelea estaba, era cuando tocaba tomar un voto o una elección. Así no fuera la más acorde, ¿no? Volvemos a lo mismo, el cómo deben ser las cosas, que eso es muy curioso acá. El modo de hacer las cosas que estábamos proponiendo era el de solamente la visión de un proyecto, la visión de alguien que apareció sin saber quién era, y le dijimos, bueno, hágale, marica, encárguese de esto. Y ese era el modo en que queríamos hacer las cosas, porque ahí también hay o sea, no una retrospectiva, porque no estamos tirando para atrás, sino es simplemente una parte que se refleja de nosotros, que es no solo lo físico, es un espejo más aún como lo que puede reflejar lo que podemos creer, pensar y analizar. Y eso es algo que realmente siento que debemos avanzar, el cómo se deben hacer las cosas, pero también que nosotros avancemos en cómo debemos pensar, cómo debemos también hacer nosotros nuestro aporte. Y nuestro aporte no es que llegue alguien y me diga a mí cómo debo pensarlo, bueno, aporte de esta manera, porque realmente pues no estamos, o sea, no estamos desarrollando esa pregunta, porque si yo preguntara el por qué sería hermoso, el por qué de las cosas, hombre, pues entonces ya estipulamos una dirección, pero el cómo es ese cuadrado donde usted tiene que armarlo, ¿no? Ese hermoso cubo de Rubik que hay que armarlo y que no se arma de una sola manera, es cómo usted lo quiere armar y cómo usted le llega, cómo le llega realmente la idea de cómo realmente armamos esta sociedad, porque esa es la pregunta del cómo. Cómo se hacen las cosas es un paso a paso que nosotros podemos armar. Pero si solo nos vamos a dirigir a que alguien nos diga, alguien nos lo ponga o el que se haya puesto ahí, digo, yo propongo hacer esto y pues realmente estos pasos no, o sea, se pierden. Siento que eso está pasando, se pierden. Preguntamos el cómo deben hacerse las cosas, pero lo primero que nosotros ignoramos es cómo lo vamos, cómo lo vamos a pensar, cómo lo pienso yo, cómo lo debo hacer yo, cómo lo hago yo. Y ahí creo que abre ese paralelismo de que ese cómo ayuda, cómo deben ser las cosas. Y eso es darle cuerda realmente al cerebro, al pensamiento de uno, darle esa cuerda y decir, venga, esto podemos hacerlo de esta manera. Creo aquí ya no voy a ceder, porque eso también es importante el cómo, que no vamos a ceder en cosas que uno diga, no, pues endeúdese y pues marica, mire a ver si paga o no paga, y si no paga, pues se perdió la casita y hermano, ¿y qué? Y entonces estudie, y a eso me refiero, es el cómo se hace una estructura para todos. Y esto se necesita de que cada persona entienda que el cómo también va en lo que necesita, no de lo general de solamente, pues no, yo quiero que haya paz mundial, no, todos queremos paz mundial, obvio, pero el cómo realmente rompe esa barrera de lo general y empezar a desmenuzar lo que queremos hacer, lo que queremos aprovechar, lo que podemos, lo que no vamos a ceder y lo que se cede, pues con tal de que pues no me vaya a afectar a mí en el sentido de, pues hombre, no va a hacer que yo juegue en descompetencia, juegue yo perdiendo y los otros ganando. No, tampoco hablamos de eso. Hablamos de ese cómo de un cuadrado, así como de un cuadrado perfecto que delimite realmente el beneficio de todos. Venga, usted échese una mano acá, venga, usted realmente abrimos el espacio para trabajar, que realmente usted tenga lo básico y eso abre otra puerta más interesante que no la vemos. Y es, si estamos hablando de un cuadrado perfecto, una forma perfecta de que las cosas funcionen, pues no hay forma de sustituirlo. No hay un sustituto. Para hacer las cosas bien no se puede sustituir por, bueno, yo le voy a dar una parte a cierto punto, a otro cierto punto acá, y yo me acojo acá y yo, pues no. Realmente la forma de cómo deben ser las cosas ayudan es a eso. No es lo que alguien más diga porque lo piensa de una manera y yo no analizo. Y no es yo no lo analizo a él, sino yo no analizo el cómo es esa forma perfecta que se está poniendo. Porque esa forma perfecta, cuando usted ya la analiza, usted dice, yo no sé, o sea, no vamos a hacer. No se cede de esa manera, porque no es un cuadrado perfecto presentado y todos acomódense y pues vivamos en la incertidumbre, vivamos en que no sabemos qué se nos va a presentar,
no sabemos si esto funciona y peor aún, la incertidumbre de darle marcha a ese proyecto, darle marcha a esa idea y que realmente eso uno no siente que haya funcionado. Siente uno fue que se quedó en el tiempo, se perdió tiempo, no hay tiempo y el reversazo a veces es duro. Porque el tema es ir, pues más que todo en los ámbitos, en esto de decisiones, ¿cierto? Decisiones públicas, no tanto de políticos, sino decisiones públicas, pues estos reversazos a veces se necesita. Lo que pasa, y aquí creo que es el error que tenemos, es eso, pensar que el cómo de esa forma que se hizo antes, no la tenemos que cambiar. Y cambiarlas, y no cambiarlas sería un error, porque entonces no estamos entendiendo en cómo se deben hacer las cosas. Solamente alguien dijo algo, alguien presentó un proyecto y no se nos ocurrió cambiarlo. Vamos a hacer otro proyecto, o sea, vamos a hacer las cosas y las vamos a empezar a partir y a parcializar. Y entonces ahí tenemos una mezcolanza, ni la más, una mezcla, digámoslo así, una mezcla enorme de muchas cosas que se están haciendo, pero que realmente no existe una forma perfecta para todos. Y entonces eso también es importante, el cómo, que no es solamente lo parcial, ni hacer muchas cosas, empezar a parcializarlas parte por parte, y uno dice, pero esto es por un lado, esto es por el otro, esto es acá, y realmente pues qué aporte le dimos a este enorme cuadrado perfecto, que era para todos, porque se hizo de una manera, pues no significa que eso no se le pueda meter un cómo deben ser las cosas. Y tampoco olvidarlas. No, es que a mí me sirve porque uno se beneficia. Y yo, pero péguese más a todos. Y le damos a todos una proporción, lo necesaria para vivir, para pasarla bien. Pero no parcialicemos, ¿no? Digamos, no empecemos a partir las cosas, ¿cierto? Parta y parta y parta y parta y nadie sabe cómo son las cosas. Curioso, ¿no?